El internet está lleno de historias. Algunas se hicieron tan famosas que prácticamente hoy todo el mundo las conoce. Jeff the Killer, Slenderman, Smile Dog. Pero entre millones de publicaciones existen otro tipo de relatos. Historias que casi nadie leyó, que nunca se volvieron virales y que quedaron enterradas en foros olvidados, blogs abandonados y páginas que a día de hoy apenas si reciben visitas. Y curiosamente, esas son las que más me inquietan, porque no fueron escritas para convertirse en películas. Tampoco buscaban hacerse famosas, simplemente aparecieron un día en internet y después fueron olvidadas. En esta serie voy a buscar esas historias, voy a leerlas, investigarlas y descubrir por qué, a pesar de haber pasado desapercibidas, todavía son capaces de incomodar a quienes las encuentran. Esta noche comenzaremos con una de las más extrañas que he leído. No habla de un asesino, no habla de un demonio, ni siquiera habla de fantasmas. Habla de un lugar imposible, un lugar donde el cielo, la tierra, las montañas y absolutamente todo lo que existe está hecho de un perro. Sí, así como lo oyes, hecho de un perro. Y sin más dilación y disculpa por mi inglés, te presento la historia de Darkscape. Cuando escuché por primera vez el nombre, pensé que sería una historia absurda, incluso una parodia del género del terror. Después de todo, ¿cómo podría dar miedo una historia cuyo escenario principal es un perro? Pero bastaron unas cuantas páginas para darme cuenta de que estaba completamente equivocado. Darkscape no intenta asustarte con un monstruo escondido bajo la cama, ni con un asesino que aparece de repente. Desde el primer momento te lanza un mundo que desafía cualquier lógica. Imagina despertar en un lugar donde no existen los bosques, las montañas, ni los océanos tal como los conoces. Todo el paisaje está compuesto por un inmenso organismo con apariencia canina. El suelo, las colinas, las formaciones del terreno e incluso muchos de los elementos del entorno parecen formar parte de un único ser vivo gigantesco. Lo más inquietante es que, para quienes habitan este mundo, todo eso es completamente normal. Nadie se sorprende de vivir ahí, nadie cuestiona por qué el mundo es así. Simplemente nacieron en ese lugar y aprendieron a adaptarse a él. La historia nos presenta poco a poco cómo funciona esa realidad. En lugar de ofrecer una explicación inmediata sobre el origen de ese extraño mundo, el autor decide mostrarnos pequeños fragmentos de la vida cotidiana de quienes lo habitan. Conforme avanza la lectura, iremos descubriendo que existen ciertas reglas, costumbres y peligros propios de ese entorno, como si se tratara de un ecosistema completamente distinto al nuestro. En lugar de responder preguntas, genera nuevas incógnitas. ¿Por qué el mundo tiene esa forma? ¿Siempre fue así? ¿Existe algo más allá de ese paisaje? ¿Es realmente un perro o es la forma más cercana que nuestra mente puede darle a algo imposible de comprender? Realmente la historia nunca se apresura a responder esto. Prefiere que nosotros exploremos ese universo a través de descripciones y situaciones que al principio parecen simplemente extrañas, pero que poco a poco construyen una sensación constante de incomodidad. No se trata de una aventura con un héroe enfrentándose a un enemigo. Tampoco sigue la tradicional estructura de las creepypastas clásicas. En realidad, esta historia se parece más a recorrer un lugar desconocido, donde cada nuevo detalle cambia la forma en la que entiendes el anterior. Conforme va avanzando el relato, descubrimos que este mundo no solo es extraño por su apariencia, sino también por las implicaciones que tiene para la vida de quienes la habitan. Las normas de la naturaleza son diferentes. El entorno impone sus propias condiciones, y muchas de las cosas que para nosotros serían imposibles son completamente normales y forman parte de la rutina de este universo. Sin necesidad de recurrir constantemente a escenas impactantes, el autor consigue que el verdadero protagonista sea el lugar, o que sea el escenario. Cada nuevo lugar amplía el misterio y hace que el lector quiera seguir avanzando para comprender qué está ocurriendo realmente.
Y sin embargo, incluso al llegar al final, la historia conserva gran parte de su misterio. No busca darte todas las respuestas, busca dejarte con una sensación de haber visitado un lugar imposible. Quizás sea esa la razón por la que Dogscape ha permanecido durante años como una obra de culto dentro de las creepypastas de internet. No porque sea la más famosa, sino porque ofrece una experiencia muy distinta a la mayoría de las creepypastas. Nos aleja de los típicos asesinos o los entes que nos espantan en las noches. Exactamente, en lugar de perseguir el susto inmediato, apuesta por una idea tan extraña que resulta difícil dejar de pensar en ella una vez la terminas de leer o de escuchar. Sin duda alguna, y en mi opinión, una de las historias que van a ayudar a que los lectores recurrentes de creepypastas encuentren algo distinto a lo que acostumbran. Si Darkscape juega con la idea de transformar el mundo en un lugar imposible, The Hidden Things toma el camino contrario. Parte de una pregunta mucho más sencilla, y quizá por eso resulta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si el mundo hubiera estado lleno de entidades que no podemos percibir? No porque sean invisibles, no porque vivan en otra dimensión, sino porque nuestro cerebro simplemente aprendió a ignorarlas desde que nacimos. Esa es la idea central de esta historia. A diferencia de muchas creepypastas donde el protagonista encuentra un objeto maldito o explora un lugar prohibido, aquí el terror nace de una posibilidad mucho más cercana, que la realidad cotidiana oculte algo que nunca hemos sido capaces de ver. La historia desarrolla esa premisa dentro de una perspectiva psicológica. En lugar de mostrar constantemente criaturas o escenas de horror, construye una atmósfera en la que el lector comienza a cuestionar su propia percepción. ¿Y si nuestros sentidos no nos muestran toda la realidad? ¿Y si existen cosas a nuestro alrededor que simplemente no estamos preparados para procesar? Lo más interesante es que la historia evita responder esas preguntas de forma definitiva. Prefiere mantener la incertidumbre y dejar que seamos nosotros quien completen los espacios vacíos con nuestra imaginación. Porque muchas veces lo que imaginamos resulta mucho más aterrador que cualquier descripción explícita. En mi opinión, el mayor acierto de The Hidden Things no está en sus posibles criaturas, sino en el concepto que plantea. Nos recuerda que nuestra percepción del mundo depende por completo de nuestros sentidos y de nuestro cerebro. Si alguno de esos filtros cambiara, aunque fuera por un instante, la realidad podría parecer completamente distinta. Esa idea conecta con un tipo de horror conocido como horror cósmico o horror existencial. No intenta asustarte con un enemigo concreto, sino con la posibilidad de que la realidad sea mucho más extraña de lo que creemos. Tal vez por eso nunca alcanzó la popularidad de otras creepypastas más comerciales. No tiene un personaje icónico, una imagen fácil de reconocer o un monstruo que pueda convertirse en un meme. Su fuerza está en una idea que continúa rondando la cabeza del lector, incluso después de cerrar la historia. Y ese, para muchos aficionados al terror, es la clase de miedo que permanece durante más tiempo. Hay una frase que dice que los animales perciben cosas que los seres humanos somos incapaces de notar. Tus perros que ladran antes de un terremoto, las aves que cambian sus rutas antes de una tormenta, los peces que desaparecen días antes de un desastre natural. Pero, ¿qué pasaría si un grupo de animales pudiera predecir algo mucho más específico? Esa es la pregunta con la que comienza la historia. Una creepypasta que en lugar de recurrir a monstruos o seres sobrenaturales, construye el terror a partir de una simple observación. Todo inicia cuando un investigador comienza a estudiar una población de gansos canadienses que, aparentemente, migran como cualquier otra bandada. Al principio su comportamiento parece completamente normal.
Anota horarios, direcciones, número de ejemplares y patrones de vuelo. Todo forma parte de una investigación científica rutinaria. Sin embargo, un pequeño detalle rompe esa normalidad. En determinadas ocasiones, la formación que adoptan los gansos en el cielo parece demasiado perfecta. No vuelan al azar, no forman la clásica V que todos conocemos. Desde ciertos puntos de observación, la bandada parece dibujar letras. Al principio el investigador piensa que se trata de una coincidencia. Una simple coincidencia. Después de todo, el cerebro humano está diseñado para encontrar patrones, incluso donde no los hay. Pero conforme reúne fotografías de distintos días, descubre algo imposible. Las letras forman nombres completos. Y días después de cada aparición, las personas que llevaban esos nombres fallecen por causas completamente distintas entre sí. Algunas sufren accidentes, otras mueren por enfermedades y otras simplemente desaparecen de la vida cotidiana. No existe una conexión aparente entre ellas. Lo único que comparten es haber aparecido escritas en el cielo por una bandada de aves. A partir de este momento, la historia da un giro de 180 grados y no se trata sobre gansos. Trata sobre la obsesión de un hombre que intenta descubrir si realmente está presenciando un fenómeno imposible o si su mente está encontrando un significado donde realmente no lo hay. La historia no da una respuesta definitiva. Jamás te dice si los gansos predicen o no el futuro, si ellos son los que provocan estas muertes o si todo es consecuencia de la paranoia del protagonista. Y precisamente es ahí donde considero que está la mayor fortaleza de esta historia. No intenta convencerte de que algo sobrenatural existe, simplemente coloca una idea en tu cabeza. Así que la próxima vez que veas una bandada de aves cruzando el cielo, pregúntate, ¿y si no estuvieran volando al azar? A lo mejor ya están escribiendo algo que nadie ha notado todavía. A lo mejor y tratan de decirte algo. Y hasta aquí llegan las creepypastas de hoy. Lo curioso de estas historias es que ninguna intenta asustarte de la manera tradicional. No hay monstruos persiguiendo, ni personas, ni sustos repentinos. En cambio, juegan con una idea mucho más incómoda. Intentan hacerte dudar de la realidad que dabas por sentada. Quizá por eso nunca alcanzaron la fama de otras creepypastas más comerciales. Requieren tiempo, imaginación y dejar que sus ideas crezcan en tu mente incluso después de terminar de leerlas. Si alguna llamó tu atención, en la descripción del video encontrarás los enlaces para leer las historias originales completas y sacar tus propias conclusiones. Y sin más que decir por el momento, me despido. Yo soy Alejandro Roque y nos vemos en el próximo video.